Tema para la clase de historia del día de hoy, como les digo, causas de la expansión imperial romana. Causas de la expansión imperial romana. Expansión imperial romana. Objetivo, evaluar, obviamente, comprender las causas principales y los problemas de la expansión imperial en la antigua Roma. Vamos nosotros a ir visualizando algunos elementos importantes que se refieren a Roma, como los más relevantes que debemos puntualizar. Sobre todo, comenzamos con la pregunta, ¿qué conocen sobre el Imperio Romano? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué han visto? ¿Qué recuerdan sobre este Imperio Romano? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Imperio Romano. ¿Qué podemos recordar? Edificaciones famosas. ¿Cuál edificación famosa? El Coliseo de Roma. El Coliseo Romano, muy bien, el Coliseo Romano, que era prácticamente un sistema para mantener alejados de la realidad política a los habitantes del imperio y donde se asesinaron una serie de personas en pos de ese elemento. Bien, ¿qué más sabemos sobre el Imperio Romano? ¿Qué es el Imperio Romano? Acuérdense que yo decía que en ciudadanía, donde nace propiamente la república y se plasma los criterios de la democracia, es en Roma. Es uno de los aportes principales del legado de la antigua Grecia, es hacia Roma. ¿Por qué hablamos de imperio? Si un imperio es donde existe un emperador, un gobernante totalitario, donde no permite la democracia, que es el imperio romano, entonces. ¿Alguien otra idea o algo más que haya escuchado sobre Roma? No, ninguna idea. No se olviden revisar, no quemen sus cuadernos de los anteriores años. Revisen lo que tienen porque en teoría esto hemos nosotros visto durante todo el proceso de lo que es la formación del colegio. Pero bueno, vamos a ir puntualizando. Según la historia política tradicional, la civilización romana, la civilización romana se divide en tres periodos. Donde uno de ellos obviamente es la época imperial. La monarquía, la república y el imperio. República e imperio. Tienen características propias cada uno de estos elementos y vamos a irlos ubicando dentro del mapa de lo que se conforma como el territorio romano. Vamos a ir delimitando propiamente estos elementos para irlos comprendiendo, pero son estas tres épocas las que conforman directamente la consideración de lo que es la civilización romana. Dentro de las fechas y las épocas hablamos de el 753 antes de Cristo al 509 se conforma la monarquía antes de Cristo, comprendida desde la fundación hasta el último rey de Roma, la República del 509 antes de Cristo al 27 antes de Cristo.
comprendida desde el ascenso de los patricios al poder hasta el inicio del gobierno de Augusto. Y el imperio, desde el 27 antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo. El imperio comprende desde el primer emperador hasta la separación del imperio romano. Y después ya se conforma el imperio bizantino y todo lo que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo era la conformación propiamente en el mapa? Si nosotros hablamos de Roma, y aquí tener muy en cuenta lo que estoy proyectando. La monarquía era simplemente los reyes que conformaban el territorio de Roma, que ustedes pueden visibilizar aquí. Simplemente era esto, lo que llamamos la monarquía romana. ¿Dónde va dándose el cambio? Cuando comienzan a expandirse en los territorios hacia las diferentes partes que se van conquistando y con las cuales van interactuando. La República ya tiene un nivel expansionista mucho más relevante hacia los territorios que pueden ustedes observar aquí, desde Roma, y sobre todo puntualizar principalmente la península itálica, que es lo primero que se retoma, toda la península itálica, y se van expandiendo hacia los diferentes lugares. Posteriormente, el imperio ya será el ámbito que nosotros estamos puntualizando aquí y el que conforme todos los elementos que se pueden observar en naranja y en verde. Es decir, que la república el imperio es todo lo que podemos observar aquí. Posteriormente y al final del 395 después de Cristo, se dividirá en dos el imperio, separando el imperio de Oriente de Occidente, y ahí se van a generar otros elementos. Pero sobre todo tomar en cuenta, prácticamente Roma conquistó todo el mundo conocido por la antigüedad, todo lo que se conocía como mundo por la antigüedad. Obviamente los bárbaros que ellos consideraban bárbaros, así germanos y demás, elementos que se pueden puntualizar. Así que los romanos tienen una influencia mucho más amplia que los griegos. Retoman de los griegos algunos elementos como la filosofía y demás perspectivas desde Grecia, pero sobre todo conquistaron lo que está alrededor del océano, del mar Mediterráneo y de lo que sale también al océano Atlántico, todo este mundo conocido. Dentro de estas perspectivas, entonces, cada una de las épocas fue expandiéndose cada vez más. Cerca del siglo XII, la península itálica estuvo habitada por diversos pueblos. Uno de esos pueblos son los latinos. De ahí viene el idioma latín y también todos nuestros idiomas que provienen del latín. Los latinos, el pueblo de los latinos para el siglo XII antes de Cristo, fundaron Roma. Este grupo era un pueblo, los latinos. Fundaron Roma en el siglo VIII antes de Cristo. Ya sabemos, en el 700. Así, con el continuo contacto que mantuvieron con otros pueblos, se dio paso a un largo proceso de fusión cultural.
tal cual lo que sucede con los griegos. La fusión cultural por la situación geográfica que tenían los griegos les permitió tener un avance. Los romanos, también por su situación cerca del mar Mediterráneo, les permite tener una gran visión cultural donde la expansión va a ser el criterio primordial de los romanos. En ese mismo siglo se generó otro tipo de pueblos que ya vamos a ver que uno de ellos va a confrontarse con los romanos por el dominio y el control de todos los territorios. Con el paso a la República, Roma inició un proceso de conquista de toda la península, controló el comercio y rivalizó con los cartagineses, que son el otro pueblo fuerte de la época. Entonces, esto ya dentro de la monarquía se da la fundación y dentro de la época republicana, dentro de la república, Roma controla el comercio, que era lo más fundamental, lo más importante. Controló el comercio y generó una expansión de Roma. Dentro de esta perspectiva, este pueblo de los latinos y posteriormente otro pueblo ubicado al norte de la península comenzaron a expandirse ya no solo como este pueblo, sino directamente como Roma, como los romanos. La monarquía llegó a su fin con el conflicto entre el rey y la aristocracia romana, y así el senador logró expulsar a Tarquino y abolir la monarquía. Por lo tanto, aquí podemos visualizar la biografía de Lucio Tarquino. Fue el séptimo y último rey de Roma. Fue hijo, posiblemente nieto, de Lucio Tarquino, quien principalmente ejerció como un gobernador de el territorio romano y se le plantea como el último rey. El rey y la aristocracia romana lograron principalmente consolidarse, eliminando al rey, consolidarse la aristocracia, generando este proceso republicano. Cuando acaba la época monárquica en Roma, cuando se expulsa a Tarquino, el último rey de Roma, y se impone la república desde la aristocracia. Esto no olvidarse. Quien impulsa la república, la aristocracia. Bien. Con el paso de la república, Roma inició un proceso de conquista que ya mencionamos, pero se fue enfrentando contra los pueblos de los cartagineses. Las guerras, así llamadas guerras púnicas, implicó la derrota de Cartago y la supremacía de los romanos. Vamos a ver un video sobre las dos consideraciones de las guerras púnicas, que son las guerras más importantes para que dé paso a la expansión imperial. Posterior a estas guerras y la consolidación de la república, el problema principal era el dominio y control del territorio, que cada vez se fue haciendo más extenso. Por lo tanto, para controlar y dominar este territorio fue sumamente importante tener un control más operativo, no solo a través del pueblo, y se conforma directamente lo que podemos llamar como imperio. Bien, entonces, del paso de la monarquía a la república, debemos considerar el hecho de las guerras púnicas, Roma contra Cartago, contra cartagineses. Roma, Cartago.
Dentro de estas perspectivas, principalmente era la visión del dominio y control. En los últimos años de la República, Roma se expandió hacia Grecia. Por lo tanto, después de las guerras púnicas dentro de la República, Roma se expande hacia Grecia, como podemos nosotros observar dentro de esta delimitación. Si se dan cuenta, comienza a extenderse para acá. Ya vamos a ver que las guerras púnicas principalmente están dadas hacia este territorio y posteriormente se expanden hacia Grecia, que está acá. ¿Sí? Finalmente, el imperio va a dominar todo el territorio y será principalmente planteado el imperio por la necesidad de tomar el control mucho más fuerte del territorio que se estaba expandiendo. Roma obtuvo innumerables beneficios, pero también tenía problemas en la expansión. Largo proceso de apogeo y problemas bajo el gobierno del primer emperador. Las consecuencias de la expansión traían cuestiones económicas, pero sobre todo había problemas de dominación. No había cómo dominar territorios tan extensos. Bien, jóvenes, vamos a cerrar esta perspectiva revisando el video que corresponde a las guerras púnicas. ¿Cuál es su trabajo? Simplemente resumir las ideas, no es un resumen largo ni nada por el estilo, simplemente sacar ideas de lo que puedan observar en este video. Bien, con eso terminamos.